días, estimados participantes del doctorado en matemática. Les habla la doctora Doris Pernía Barragán, quien los va a acompañar en esta unidad curricular como facilitadora para iniciar ese proceso de investigación en cuanto a la tesis doctoral que ustedes tienen que ir construyendo en el doctorado en matemática. Para mí un honor compartir con ustedes estos espacios académicos y bueno, estaré a toda su disposición para llevarlos de la mano. En este inicio, donde ustedes van a sacar a flote las inquietudes que sientan por investigar un tema eh, específico, pero que esté relacionado y en el ámbito de la matemática. Me permito con ustedes compartir pantalla para visualizar cómo vamos a trabajar en el desarrollo de esta unidad curricular. En primer lugar, eh, voy a dar un paseo por acá, por el aula virtual. Luego ustedes ya podrán disponer de donde van a conseguir en su tiempo de trabajo autónomo, en su tiempo, en su autoaprendizaje, para que revisen los materiales que acá van a conseguir, las láminas del día de hoy, de la clase del día de hoy relacionadas con el problema. También van a conseguir el programa, van a conseguir el plan de evaluación. Esto con respecto al aula virtual, donde ustedes ya en su tiempo de trabajo autónomo lo irán a revisar. De igual manera, voy a compartir con ustedes el programa de esta unidad curricular para que lo revisen y luego, bueno, compartamos algunas ideas y algunas inquietudes que ustedes tengan relacionadas con esta unidad curricular. Acá pues está la introducción donde les escribí esta unidad curricular titulada Seminario de Investigación Doctoral 1, corresponde al programa del doctorado en matemática que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Esta unidad curricular comprende 4 unidades o bloques temáticas. El tema número 1, que está relacionado con el problema, con la caracterización y con la descripción del problema. El tema número 2, que está relacionado con los objetivos de la investigación. Y el tema número 3, que está relacionado con la justificación e importancia de la investigación. Y el tema 4, que es donde abarca los alcances y limitaciones de la investigación. De igual manera, hice acá una descripción que luego ustedes ya lo van a leer. Esta unidad curricular es donde se va a trabajar el desarrollo del capítulo 1 que está relacionado con el apartado 1 y comprende la problematización de ese objeto de estudio que ustedes van a ver, a ir desarrollando, que van a ir consultando, que van a ir haciendo un arqueo, una revisión eh, de bibliografía, referencias, textos. Entonces, es una revisión minuciosa. Ahora bien, luego acá pues les escribo en qué consiste este programa, porque la importancia de esta unidad curricular y van a conseguir acá cuáles son las competencias que se pretenden alcanzar en el desarrollo de esta unidad curricular. Acá es donde ustedes van a describir esas primeras líneas, esa producción generativa de la propuesta de investigación de tesis doctoral, donde ustedes van a describir, van a interpretar, van a analizar todos aquellos elementos conceptuales y también metodológicos que son muy básicos para el proceso de la investigación científica y que le van a permitir formular el problema de investigación, lo van a ubicar en un contexto específico donde van a llevar a cabo esa investigación en términos de la matemática. Y por supuesto, cómo se va a aplicar en otras ramas que ustedes van a considerar importantes. ¿Cuáles son las competencias específicas que se pretende alcanzar en el desarrollo de esta unidad curricular?
En cuanto al tema uno, titulado Problematización del objeto de estudio, también como título, el problema, ustedes van allí a identificar factores que les van a contribuir para la elección del tema a investigar. Van a estudiar, van a analizar todos aquellos aspectos relevantes que van a estar relacionados con el problema de la investigación. De igual manera, se pretende que se elabore, que se formule el problema de investigación ya en forma de pregunta con la finalidad de ir sistematizando dicha temática. El tema número 2 se pretende que se redacten los objetivos de manera clara, precisa, concreta, que sean unos objetivos medibles, alcanzables y que sean muy precisos en relación con el tema o la temática a investigar. Y con el tema 3, relacionado con la justificación de la investigación, se pretende que se describa, que se haga una reflexión sobre ese valor potencial que tenga bastante relevancia, que tenga importancia y que por supuesto haga una contribución a la investigación con miras a buscarle solución a ese problema planteado y que tenga realmente un impacto social. Y por supuesto, pues se pretende en este apartado que ustedes como investigadores reflexionen el porqué de la investigación y también el para qué, es decir, la utilidad de esa investigación. Con respecto al tema número 4, titulado Alcances y limitaciones de la investigación, se pretende que ustedes hagan una selección muy precisa de esa comprensión y extensión de la del tema en cuanto a la parte conceptual, al contexto y al contexto geográfico y con respecto a cómo van a delimitar ese tema, es decir, hasta dónde van a abarcar con el tema de la investigación, hasta dónde van a llegar. En eso consiste los alcances y limitaciones de la investigación. Y acá, bueno, les describo cómo va a ser la metodología en el desarrollo de esta unidad curricular, donde vamos a tener 3 encuentros síncronos, 2 encuentros asíncronos y, por supuesto, pues vamos a tener algunas tutorías en privado a través del grupo del WhatsApp, que ya los irán a incorporar para el desarrollo de esta unidad curricular. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a trabajar en el desarrollo de esta asignatura? Como lo dije anteriormente, vamos a trabajar en 4 bloques temáticos o unidades. El primer bloque temático que comprende el tema de investigación y, por supuesto, es allí donde ustedes van a iniciar ya con qué tema van a trabajar, van a ir a seleccionarlo, van a delimitar, lo van a conceptualizar en ese planteamiento del problema y van a hacer una descripción más ontológica del ser de ese tema de investigación, es decir, qué hay, cómo se conceptualiza, cuáles son las características inherentes de ese tema de investigación, cuáles son los criterios que se van a plantear para investigar y, por supuesto, la formulación de ese problema, que consiste en la gran pregunta. Y de allí, pues de esa gran pregunta, se derivarán una serie de subpreguntas que son con las que se van a fundamentar para la construcción de cada uno de los objetivos específicos. Tema número 2 que comprende o abarca los objetivos de la investigación. Está relacionado con el para qué de la investigación y por supuesto con los tipos de objetivos que vamos a trabajar, el objetivo general que se desprende de esa gran pregunta y los objetivos específicos que se construyen de las subpreguntas que se derivan de la formulación de ese problema. Y por supuesto acá vamos a trabajar cuáles son los criterios que se van a tomar en consideración para formular los objetivos. Con respecto al tema número 3, que se titula Justificación de la investigación. En este apartado vamos a trabajar la justificación e importancia de ese tema de investigación, es decir, por qué es importante, cuál es la utilidad, cuáles son los aportes de ese tema de investigación y van a decir desde el punto de vista teórico que aporta, desde el punto de vista metodológico que aporta, desde el punto de vista práctico que aporta, desde el punto de vista de pertinencia social, cuál es el aporte a la sociedad, bueno, entre otros aportes que ustedes consideran importante
el por qué estudiar, el por qué investigar ese tema de investigación. Y tenemos también el tema número 4 que se titula Alcances y delimitación del tema de investigación. En este apartado vamos a desarrollar, cuando ya ustedes tengan muy bien identificado el tema de investigación, entonces van a hacer un análisis de esos aspectos relevantes con respecto a las conceptualizaciones, la ubicación, el contexto geográfico, es decir, hasta dónde van a alcanzar, hasta dónde van a abordar ese tema o ese problema de investigación. Y bueno, acá ustedes van a conseguir esta mm, matriz de bloques de contenidos donde se le especifica que el bloque, el tema número 1 lo vamos a ver en la semana número 1, el tema número 2 lo vamos a ver en la semana número 2, el tema 3 en la semana 3, el tema 4 en la semana número 4, el tema 5 en la semana 5 y por supuesto pues vamos a dejar acá un espacio donde vamos a tener algunas tutorías telemáticas en la unidad números en la semana 5 y en la semana 6 donde ustedes van a consignar el informe que va a comprender esos apartados de los cuales mencioné anteriormente. Y por supuesto, acá ustedes van a conseguir cuáles son los subtipos de encuentro que vamos a tener en el desarrollo de esta unidad síncronos. Los encuentros síncronos, bueno, comenzamos en el día de hoy, 1 de marzo, bienvenido a este mes. Luego el segundo encuentro síncrono que lo vamos a tener el 5 de abril y luego el tercer encuentro que lo vamos a tener el 3 de mayo. Bueno, acá lo quise sombrear para que ustedes lo tuvieran presente. Y están también acá reflejados los encuentros asíncronos, que va a ser el día 22 de marzo, y el siguiente encuentro asíncrono que va a ser el día 26 de abril. ¿En qué consisten estos encuentros asíncronos? Yo voy a dejar algunos videos relacionados con los contenidos que se corresponden para esa semana de investigación. Luego, bueno, ustedes lo visualizarán a través de la plataforma o del canal de YouTube. Por tal motivo, pues les recomiendo que se inscriban en el canal de YouTube del IESIS para que ustedes puedan visualizar los videos relacionados con cada temática en estos encuentros asíncronos. Es importante tener presente, bueno, que esta asignatura comprende 6, 7 semanas. Comenzamos en el día de hoy, 1 de marzo, y cerramos el 5 de mayo, Dios mediante. Vamos a tener un día, un encuentro para hacer una retroinformación de lo que ustedes consideren, de cuáles algunas inquietudes, algunas preguntas que ustedes tengan a bien hacer, dudas, sí, consideraciones, se hará ese día. Por supuesto que ustedes consideran realizarlo otro día, bueno, yo con mucho gusto, pues los atenderé. Y la entrega de calificaciones, que no va a haber ninguna prórroga, ya me lo dijo el coordinador del doctorado, va a ser el día 7 de mayo. Entonces, de acuerdo con esta programación, vamos a consignar las actividades en la plataforma, las fechas estipuladas para que ustedes, bueno, puedan, yo también pueda corregir y ustedes puedan cumplir. Acá está cómo vamos a trabajar en esta unidad curricular. En primer lugar, ustedes van a elaborar un informe por cada bloque temático, porque como es una materia donde ustedes van a generar conocimiento, donde van a empezar a describir su objeto de estudio, su planteamiento del problema, entonces pues lo que hice trabajar en función de los informes para que vayan construyendo ya su capítulo 1. Y en esta asignatura, Dios mediante, vamos a trabajar el capítulo 1 que está relacionado con el tema y el planteamiento del problema. Bueno, acá yo les sugiero elaborar un informe como primera actividad con un título tentativo que ustedes en este momento ya tienen que ir pensando sobre qué temática van a abordar, pero desde el ámbito de la matemática. Y ustedes pueden incluir allí la portada. Yo les voy a juntar un modelo para que tengan como referencia la portada donde van a colocar el membrete de la universidad, el título tentativo y el autor. Y por supuesto, si tienen un tutor, pues pueden colocar el tutor en esa primera portada. Luego, en la siguiente página, van a escribir el capítulo 1, el problema, que es cómo se inicia
tema de investigación, pero también quisiera que lo inicien tal cual como lo recomienda el manual del IESIS. Ellos trabajan con una arquitectura holopráctica, que es un manual muy amigable para trabajarlo, muy específico, muy detallado, y titulan este capítulo 1, apartado 1, denominado problematización del objeto de estudio. Allí ustedes van a describir toda esta situación problemática, es decir, que se conoce, que se desconoce del problema de investigación, cuáles son las manifestaciones de ese problema de investigación, cuáles son las causas, cuáles son los síntomas, en qué contextos van a ubicar ese tema de investigación y dónde va a estar inmerso ese objeto de estudio. Para plantear el problema, es decir, que se distingue cuáles son las causas más evidentes de ese problema, eh, por supuesto, con base en investigaciones, con base en criterios muy bien sustentados. Luego, allí también van a estar reflejada la formulación del problema, es decir, la gran pregunta que comprende también sus interrogantes. Es importante que ustedes respeten el derecho de autor. Todo lo que consulten, pues lo deben de citar, de acuerdo con las normas APA 2020, que también en el material de lectura que les subí a la plataforma, al aula virtual, ustedes también lo deben consultar. Y por supuesto, van a citar todas las referencias, tanto bibliográficas como webgráficas, que ustedes tengan a bien consultar, y cuando hagan esa revisión minuciosa, ese arqueo a través de la web. Y esta primera actividad va a tener una ponderación del 30% y la deben consignar el 22 de marzo. La van a contar en la herramienta tarea del tema número 1. Entonces, esa va a ser la primera actividad. Y la segunda actividad, que también consiste en la elaboración de un informe, que acá les coloqué 4 cartillas. Ustedes deciden si van a escribir 2, si van a escribir 3, pero bueno, yo recomiendo un máximo de 4 cartillas para este apartado, que se relaciona con los objetivos de la investigación y la justificación de la investigación. Acá van a reflejar las interrogantes también y cuáles son los objetivos que se construyen en función de cada una de esas interrogantes, y lo van a publicar en la herramienta tarea del tema número 2. Por supuesto, cada informe deben escribir al final las referencias que ustedes citaron, que ustedes consultaron para sustentar cada párrafo de ese informe número 2. Y van a hacer uso de las normas APA, de cómo van a citar las citas menores de 40 palabras, cómo van a hacer las citas mayores de 40 palabras. Este informe tiene una ponderación del 30% y lo deben subir al aula virtual el 12 de abril. Luego pasamos para la tercera actividad, que comprende el tema número 4, que ya es un compendio, un consolidado del capítulo del tema 1, que es el problema, del tema 2, que son los objetivos, del tema 3, que es la justificación, y del tema 4, que son el alcance de la justificación. Se van a entregar todo ya en un solo documento, donde van a presentar de una manera más estructurada ese informe final. ¿Qué comprende ese informe final? La portada, que lleva el membrete de la universidad, el título tentativo del problema de investigación, el nombre de ustedes como autores, el nombre de su tutor si ya lo tienen, y por supuesto la fecha central. Luego pasamos a la siguiente portada y van a escribir en la primera, en la parte superior, el capítulo 1, el problema, o de igual, como lo recomienda el IESIT, el apartado 1, punto, problematización del objeto de estudio, y allí sí ya no lo van a escribir con letra o mayúscula sostenida, sino solamente con las iniciales en mayúscula, donde van a escribir problematización del objeto de estudio o caracterización del objeto de estudio, y donde ustedes comienzan ya a describir su planteamiento, su formulación del problema, luego las interrogantes, luego los objetivos de la investigación como un subtítulo, construyen esos objetivos en función de cada una de las interrogantes, y luego el otro apartado de justificación e importancia de la investigación, no con mayúsculas sostenidas porque son subtítulos, solamente se escribe con mayúsculas sostenidas el capítulo de ese
informe que es apartado uno, problematización del objeto de estudio. Y luego, por supuesto, el otro apartado que es el alcance y delimitación del tema de investigación y las referencias que ustedes consultaron. Por favor, deben acatar las normas APA para la manera como se deben hacer las citas, para darle estilo y redacción al informe, los márgenes de este documento. Ustedes, yo les voy a contar también las recomendaciones de cómo van a elaborar este informe en cuanto a los márgenes, la sangría, pero deben acatar las normas APA, séptima edición, y también está publicado en el aula virtual. Este informe lo van a subir a la herramienta tarea del tema número 4. ¿Cuándo lo van a consignar? El 27 de abril, va a tener una ponderación del 40%. Entonces, son solamente tres actividades. Una actividad uno que consiste en la elaboración del primer informe del planteamiento del problema, una segunda actividad que consiste en otro informe donde van a reflejar los objetivos, la justificación, los alcances, y la tercera actividad, que es la actividad más, un poco más grande, que es el consolidado de la unión de estos cuatro apartados en un solo documento. Entonces, en la medida que ustedes van enviando, por eso deben acatar la fecha, yo voy revisando, le voy haciendo mis aportes, mis recomendaciones para que ustedes mejoren y, por supuesto, ya vayan construyendo el capítulo 1. Esto con respecto al programa que organicé para el desarrollo de esta unidad curricular. Y acá le voy a compartir la, ok, acá le voy a compartir las, el plan de evaluación que también ustedes lo van a conseguir en ahora en el aula virtual. Ok. Entonces acá está el plan de evaluación, por supuesto, también un poco más conciso, más preciso, es el que ustedes van a seguir, por supuesto que en el programa ustedes van a revisar en qué consiste la descripción de cada uno de los apartados, pero acá está más preciso el plan de actividades y la evaluación. Con respecto al tema número uno y con respecto al tema número dos, con respecto al tema número cuatro. Con respecto al tema número uno, bueno, como ya lo dije anteriormente, ustedes van a elaborar un informe que consiste en un trabajo escrito donde van a reflejar el tema de la investigación y el problema de la investigación. Ese informe, primer informe, no debe tener más de 3 cuartillas, pero bueno, si ustedes consideran que eh, investigaron, eh, ampliaron bastante la información, muy bien sustentada. Recuerde que es una investigación científica, por lo tanto, cada criterio que ustedes emitan en el planteamiento del problema, del ser, del deber ser, de las causas, de los síntomas que se están evidenciando y que ustedes quieran hacer esa descripción, deben sustentarla en función de los autores. Esta primera actividad consiste en eso, en esa caracterización del objeto de estudio y la formulación del problema, que consiste en la gran pregunta, y por supuesto que de allí se derivan las subpreguntas. Esta primera actividad la van a juntar en la herramienta tarea del tema número uno y por supuesto tiene una ponderación del 30%. Acá pues le escribí la fecha que ustedes la deben de subir al aula, que es el 22 de abril. La segunda actividad o la segunda tarea, que también consiste en la elaboración del informe, máximo 4 cuartillas, sobre cuál es el objetivo general en función de la pregunta, cómo lo van a construir, y los objetivos específicos que se construyen en función de las otras interrogantes que sean derivadas y que ustedes ya la han construido en el tema número uno. Este segundo informe o esta segunda tarea la van a juntar en la herramienta tarea del tema número 3. ¿Por qué? Porque comprende el tema 2 y comprende el tema 3. El tema 2, que son los objetivos de la investigación, y el tema 3, que es la justificación e importancia de la investigación. Luego, tiene una ponderación del 30% y la van a subir al aula el 12 de abril. Luego ya es la tercera actividad,
que ya es el consolidado, ya es la elaboración del informe final, en el cual ustedes deben entregar todos los apartados anteriores y solamente le van a incorporar a este informe final el último apartado, que es el de alcance y de limitación del tema, que no lo van a incorporar en la actividad número 2, sino en el consolidado ya. Ese consolidado del informe final comprende el problema, planteamiento del problema, caracterización o problematización del objeto de estudio, comprende los objetivos específicos, los objetivos tanto general como específico, comprende la justificación e importancia de la investigación y este último apartado comprende el alcance y delimitación de la investigación. Un solo documento es esta última tarea, ya el consolidado de cada uno de esos apartados que previamente ya han sido revisados en la medida en que ustedes vayan haciendo sus tareas y la vayan subiendo al aula virtual, pues yo lo iré revisando y les iré enviando mis aportes y mis recomendaciones. Como yo lo dije anteriormente, este informe tendrá una ponderación del 40%. ¿Cuándo deben consignarlo? Sí o sí, el 27 de abril, de manera que yo tenga una semana de holgura para ustedes y para mí, para hacerle mis aportes y, por supuesto, consignar las calificaciones. Eh, Acá, pues, se les refleja de una manera más precisa los encuentros síncronos. El primer encuentro, pues, es el día de hoy, que ya hicimos la presentación del programa, donde ustedes ya empiezan a hacer una selección de la temática, donde ahorita en las láminas que vamos a visualizar, voy a explicarles el planteamiento del problema, la problematización, los criterios, la formulación del problema. Luego, el segundo encuentro que lo vamos a tener el día 5 de abril. Por eso los nombré, para que lo tengan presente. Allí vamos a trabajar los objetivos de la investigación. El objetivo general y el objetivo específico. Vamos también a trabajar la justificación e importancia de la investigación y vamos a hacer una recomendación de cuáles son los lineamientos que ustedes deben seguir en un todo de acuerdo con las normas APA para ir construyendo ese informe en cada una de las temáticas que he referido anteriormente. Y por supuesto, el otro encuentro síncrono que lo vamos a tener el 3 de mayo. Ese 3 de mayo vamos a hacer una retroinformación, una retrospectiva de todos los apartados que ya he mencionado, como lo es el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la justificación, el alcance y la delimitación, es decir, los 4 apartados, que lo vamos a titular de acuerdo con las recomendaciones del IECID, apartado 1, problematización del objeto de estudio. Y por supuesto, vamos a hacer unas recomendaciones con respecto a las normas APA. Entonces, bueno, en conclusión, van a entregar 3 actividades. Una primera actividad que tiene una ponderación del 30%, la segunda actividad que tiene una ponderación del 30%, que va a ser el día 12 de abril, y la tercera actividad que tiene una ponderación del 40%, porque ya es el informe final y que lo van a consignar o lo van a subir en la herramienta tarea número 4 el 27 de abril. Son 3 encuentros síncronos. El siguiente encuentro será el 5 de abril y el siguiente será el 3 de mayo. Esto con respecto al plan de actividades. Ahora bien, en el día de hoy también quiero compartir con ustedes el eh, la primera bloque temático de esta unidad curricular, que está relacionado con el problema. Entonces, bueno, estas láminas ustedes también la van a conseguir en el aula virtual para que en su tiempo de trabajo autónomo la puedan visualizar, la puedan consultar y puedan tenerla como referencia para el desarrollo de cada una de esas actividades. En este seminario, como lo dije anteriormente, pues vamos a hablar sobre el capítulo 1 o apartado 1, que es la problematización del objeto de estudio, que comprende esta unidad curricular, este apartado. En este apartado, ustedes van a mirar, van a trabajar la selección del tema. Si no lo tienen, bueno,
en este transcurso de esta semana comienzan, de estos días comienzan a hacer su insight y sus consultas sobre qué tema realmente ustedes quieren trabajar. Es el tema que realmente les llama la atención, que ustedes se sientan sumergidos, que se enamoren de esa temática, que sientan que van a hacer un aporte con ese tema que debe estar relacionado con la matemática, porque el doctorado es en matemática. Entonces el tema debe ser desde cualquier ámbito, desde su profesión, pero en el ámbito de la matemática. Van a delimitar ese tema, en qué contexto lo van a trabajar, van a hacer un planteamiento, es decir, una enunciación de esa realidad en ese contexto real, ¿sí? Van a formular esa pregunta, vamos a hablar también de los objetivos de la investigación, vamos a hablar de la justificación, el para qué van a hacer esta investigación, cuál es la relevancia o la práctica desde el punto de vista teórico, práctico, metodológico, pertenencia social, hasta dónde van a alcanzar ustedes con el desarrollo de este trabajo de investigación y cuáles son cómo lo van a delimitar, tanto geográficamente como conceptualmente. Y por supuesto, no olviden que en un trabajo de investigación, sine qua non, deben de citar las referencias tanto bibliográficas como electrónicas que ustedes hayan reflejado en el escrito de cada uno de estos apartados. Ahora bien, iniciando con el problema. Quise acá pues dejarles algunas recomendaciones, algunas conceptualizaciones referenciadas por algunos autores como Tamayo y Tamayo sobre qué es el problema. Tamayo define el problema como el punto de partida de cualquier selección, de cualquier investigación y lo define como esa realidad de la investigación que es problemática, que debe elegirse un factor realmente que lo atañe, como el punto álgido en el cual se determina un tema que está por investigar y dentro de ese tema que puede seleccionarse un problema de investigación. Por supuesto que para determinar para seleccionar un tema se requiere de una revisión bibliográfica, se requiere de un estado de desarrollo del tema, hay que hacer una revisión minuciosa, que se ha escrito sobre ese tema, que no se ha escrito sobre ese tema. Entonces, la elección de ese tema consiste en que ustedes deben de determinar con claridad, con precisión, esa área o ese campo de trabajo de ese problema que va a ser investigable. Ahora bien, acá pues les recomiendo que para una buena elección, que para una buena selección de ese tema de investigación, me apoyo en Tamayo y Tamayo, donde él considera que debemos de tener presente algunos aspectos como que su tema sea de preferencia, que ustedes se sientan muy cómodos con ese tema, que realmente haya un sentido de pertenencia y de pertinencia con el tema que ustedes quieran investigar, que tengan experiencia personal sobre ese tema, que lo puedan vincular con los programas de estudio de este posgrado en el ámbito de la matemática. Y por supuesto, pues también se les recomienda consultar con expertos de ese tema, examinar, revisar algunas publicaciones, algunas referencias que estén disponibles sobre ese tema o en algunos repositorios de algunas universidades que estén relacionados con el tema que ustedes quieren investigar. Deben hacer esa consulta, deben hacer ese arqueo de esa revisión. Y por supuesto, que tengan posibilidades de ustedes conectarse con otras instituciones cuyo fin va a ser relacionado con ese tema, que lo puedan escoger y que puedan formular el problema. También considero que para hacer una selección bastante minuciosa de los factores a tener en cuenta para la elección del tema, hay factores que son de orden muy subjetivos y hay factores que son de orden objetivos, que son más concretos, más precisos. Los factores de orden subjetivo, como lo he venido recalcando, que ustedes sientan interés por el tema, que si realmente investigan un tema, como yo le digo a mis estudiantes, por cumplimiento, cumplo, pero mienta, pues no se van a sentir a gusto. Lo importante es que ustedes se sientan muy a gusto, que se sientan muy compenetrados con ese tema, que tengan una capacidad, competencias para desarrollar esa temática de investigación.
problema de investigación, que tengan tiempo, que dispongan de los recursos necesarios para llevar a cabo esa investigación y por supuesto que tengan disponibilidad, que tengan acceso, que tengan disposición también para el desarrollo de ese tema de investigación.